3 Fights or The Champions Rise 305, donde surgen los campeones, o como dicen, vamos a brindar con el café, Venga. donde surgen los Spartans. Sí, señor, seguro que sí. Vida, salud y éxito. Talking about the Spartans, we have the main Spartan here from One Punch Gym, Sensei Yosmany. Thank you so much. Muchas gracias, Sensei Yosmany. Primeramente, vamos a hablar para que la gente sepan de los entrenadores, los maestros que vienen a atender y apoyar el 305, the teachers, the schools that come. 305, we have such a talent. Tenemos un talento tan grande. Cinta negra en karate, judo, profesional en los niveles más altos. Bellator peleó. Tiene una academia bella. ¿Cómo tú crees que esta experiencia, how do you think this experience of having black belts, being a professional, having your gym, helps you train champions? ¿Cómo tú te ayudas a entrenar los campeones? Bueno, mira, para empezar, coño, muchas gracias por la invitación y por poder ser parte del evento que usted realiza, que es muy bueno, que promueve mucho a los muchachos y que está ayudando a los muchachos que llegan a su próximo nivel, porque sin este paso no llegan al otro. Muchas gracias por eso. En mi opinión, la base es todo, es el fundamento de cualquier atleta. En el otro lado, para mí un maestro que no tenga ningún tipo de experiencia de combate, pues le es un poco difícil poder llevar a los muchachos al combate a altos niveles. No a niveles amateur probablemente, pero a niveles altos. Yo soy partidario de dar el ejemplo, de poner los estándares a un nivel alto, y realmente los niveles cada día crecen más. Ya el MMA que hay ahora no es el MMA que había hace 10 años. Si el maestro no evoluciona y no sigue arriba del problema y sigue él mismo tratando de crecer, pues nunca va a sacar buenos atletas. Excellent. A lot of good points he said. First and foremost, he said you have to be an example. And Sensei Yosmany really is an example. He leads by energy, example, and excellence. First, he's a martial arts. Es un arte marcialista. He has the foundation, la fundación, la filosofía, respeto y honor. Then he has, from experience as a professional and fighter himself, the physical capacity, the physical ability, the tactics. And he says all this is necessary not in the beginning, not just amateur, but to become a professional. He said also something very important. Nowadays, mixed martial arts combat sports has elevated so fast. Everybody's evolving. He says he's evolving, the team evolving. In fact, one championship, which is a world like the UFC, the biggest Asian, one campeonato, la compañía más grande en Asia, they just signed a 17-year-old fighter, professional from Asia. Firmaron un muchacho de 17 años de Asia. Tú dices 17 años, sí, pero ya los muchachos, bueno, ¿qué edad tiene tu niño? Va a cumplir 4. His son is 4, and I was watching him practicing the wrestling. So imagine, you're starting at 4, 5, 6. At this level, what do you think you're going to have in 20 years? ¿Qué tú crees que vamos a tener en 20 años? Yeah. So now, since I have you, and we're talking about levels in the martial arts, let's talk about that. I have a clip that later on we're going to put into the film. 1937, one of the first mixed martial arts events. En el 1937, uno de los eventos primeros artes marciales mixtas, porque la gente piensa que es nuevo. Claro. No hay nada antes nuevo. Los Spartans estaban peleando hace tiempo. Estamos hablando de eso. Era un boxeador contra un luchador. Y yo te pregunté, ¿quién tú crees que gana? Y tú dijiste, el luchador. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, realmente pues por experiencia propia, ¿ves? Yo vengo de entrenar judo cuando era más joven, hice un poco de boxeo, hice karate, hice deportes tradicionales. Y personalmente tuve una experiencia una vez con un amigo que era la selección de judo, y vivíamos en Venezuela en ese momento y yo estaba en la de karate. Y este amigo, pues sí, le di una patada, pero nada más que me abracó, me dio contra el piso y me cogió el cuello y me hizo rendir. Ya yo empecé a entender ya que era un poquitico más que no solo patada, que había que evolucionar y agregar un poquito más de cosas al sistema. Sí, el problema es la distancia, ¿ves? Una vez que un luchador pasa las distancias,
y logra pasar el golpe, ya la pelea está siempre a su favor. Y es una cosa que por eso todas las peleas muchas peleas terminan abrazadas y terminan en el piso, porque es cuestión de distancia. Muy bueno. Vamos a hablar del tópico. Let's talk about that tactic. He says about distance. En el sistema de nosotros, porque yo todavía, después de 40 años, estoy aprendiendo y enseñando, la primera clasificación, the first classification is distance. Si tú eres tira golpeo, patea, piñazo, tienes que mantener la pelea en la distancia del golpeo, con movimiento, desplazamiento. Si eres un luchador, if you're a wrestler, you gotta keep classification by distance and keep the fight at grappling. What does that mean? You gotta learn when to come in and make it a grappling fight. Excellent. Let's go to our next topic, because I also want to educate and motivate. Queremos educar y motivar. Ahora en la UFC van a tener unas peleas muy buenas. Van a tener Edwards contra Covington y Ferguson. Ahora, en la pelea de Edwards contra Covington, el próximo UFC, the next UFC, I'm going to look forward to the fight, is Edwards against Covington. Lo mismo, Covington es un golpeador. Covington is a striker. No, I'm sorry, Covington has good wrestling. Edwards has good striking. He beat Usman. Now, what is Covington going to have to do to defeat a good striker? ¿Qué va a tener que hacer él para ganarle a un golpeador? Bueno, mira, lo primero una de las cosas que yo enseño, no lo primero, pero una cosa que enseño a los muchachos es conocer las distancias, entender cómo botar distancia. Porque, por ejemplo, en este caso, un muchacho que predomina la lucha contra otro que puede predominar el striking, si él no sabe cómo intersectar y cómo llegar de la parte del pateo al golpeo a la distancia de cuerpo a cuerpo de lucha, pierde la pelea. ¿Qué pasa muchas veces? Nunca desarrollan la habilidad de cómo llegar al clinche sin coger castigo. Entonces, eventualmente sabemos que el tipo que está peleando en el boxeo, en el pateo, está defendiendo y retrocediendo, lo que te hace más larga la distancia de pegarte. Si tú no tienes una habilidad, o lo que yo utilizo que le llamo el cage, que es la forma de tú bloquear y cubrirte la cabeza, para poder cortar de una distancia a la otra sin recibir castigo, siempre vas a tener chance de perder la pelea parado. Correcto. He said something very important that I talk about too, en la parte táctica. Y yo creo que con esto tenemos que siempre aprender, siempre seguir adelante, is how to intercept and change the distance to be able to control the distance. If he keeps moving back and you keep moving back, you're going to stay at long distance. Ahora, la pelea después de esta UFC, next UFC, we have Ferguson with a good striker, a guy that likes to exchange. The problem is this, este es el problema de la pelea de Ferguson. Le gusta intercambiar, pero este muchacho es más joven. Intercambia también. ¿Cómo paras de intercambiar? How do you change and bring him to your fight? Mira, yo aprendí algo en una de mis peleas, que para algunas peleas hay que cambiar el estilo y hay que estar dispuesto a adaptarse y cambiar las cosas. Yo una vez hice un campamento de pelea por 4 meses para un peleador que se llama Danny Bad Boy Bad Cop. Y después de un campamento de 4 meses, en una semana tuve que cambiar mi estilo completo para la pelea y en vez de ir a pateo y golpeo, ir a lucha. Ferguson tiene que innovar, hacer cosas nuevas, cambiar estilos, agregar cosas que le ayuden a, no solo en el striking, sino a llevar la pelea, a hacer lo que no le esperan. Porque lo predecible, guerra avisada no mata soldados. Correcto. So he said something very important. Ferguson, or the people have been around, like now Holloway wants to fight for the BMF title. These guys have been around, so they start becoming predictable. Yeah. You can't be predictable. You got to be unpredictable. Now, what do you have to do for that? You have to learn to adapt and change. That's why it's called mixed martial arts. Yeah. And that's why mixed martial arts, you know why mixed martial arts is the most #1 in the world? Because it's so dynamic. Yeah. The guy can throw a punch, the guy ducks, clinch, he throws you to the ground. You either ground and pound or he submits you. This adaptation, como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, la adaptación, is very important. ¿Cuál es la información de One Punch Gym para que las personas puedan ir? La forma más fácil de contactarnos es a través de Instagram y simplemente ponen One Punch Fitness y ahí les sale toda la información, les sale dirección, teléfono y pueden, por supuesto, ir a tratar unas clases gratis con nosotros. Bienvenido todo el mundo. Excellent. So One Punch Gym is right by where? Eureka, right? La salida de Eureka, yeah. You can go out to Eureka. You can go on social media, One Punch Gym. You can contact 255 Fights TV.
We have information of all the schools. We promote all the schools. En el yo he ido a la academia, una academia bella. ¿Cuáles son los programas que se dan? Bueno, ahí trabajamos desde cardioboxing con kickboxing, trabajamos artes marciales para los niños, para los adultos, hay programas de pesa, hay crossfit, hay prácticamente de todo. Yes, it's a full program. And I've been to the school and I've actually gone and taken a class and we worked out together because you're always learning. Kickboxing, boxing, grappling, kids, adults, a great CrossFit cardio fitness class, and you have to have fitness. And he incorporates something very important that a lot of people don't pay attention to: nutrition. Yep. He has a full nutritional bar with meal plans, what you need to take. Nutrition is very important. So if you want to be a complete fighter, One Punch Gym, thank you for your sponsorship. Thank you, Party Cake Bakery. Muchas gracias. En la unión está el poder. 305 Fights, where the champions rise. Donde surgen los campeones.